yo integro el Centro de Estudios Históricos desde sus inicios. Prácticamente, bueno, digamos, si buscamos en el libro de actas, me van a encontrar desde que se inició el Centro de Estudios Históricos y después, posteriormente, el Museo Regional Nedia Charlo. Pero en el periodo en que más participo y que estoy activamente es a partir del 2001, del año 2001, cuando Juan José Pardal pasa a ser el presidente del Centro de Estudio Histórico y Museo Regional Nedia Charlo, y ahí integramos también la comisión que se había iniciado para festejar los 100 años de Montemaíz. Por una cuestión de que no había otra persona, me eligen presidente del Centro de Estudio Histórico y Museo. Algo muy, en este momento muy importante para la población y para la historia y para la República, para toda la gente que vive en este país, en este grandioso país. A nosotros teníamos la responsabilidad desde el centro y del museo de recabar todas las informaciones de todo el material que iba llegando con relación al futuro libro que se iba a hacer. En el año 2002, el intendente, en ese tiempo era el doctor Luis Trote, bueno, nos convocó para hacer el libro de los 100 años de Montemaíz. Y bueno, ahí también colaboramos todos porque había que hacer investigación a todas las instituciones de Montemaíz. Entonces nos fuimos dividiendo las instituciones entre el grupo del museo y fuimos visitando que nos hagan una reseña histórica de cada una de las instituciones. Bueno, una vez que recopilamos todos los datos de esa reseña para hacer el libro, bueno, ahí se tomó la responsabilidad Beatriz Bustos y Iván Gui, que fueron los que recopilaron todo, armaron el libro para después llevarlo a la imprenta y bueno, y de esa manera imprimir el libro de los 100 años. También hemos participado, por ejemplo, de obras de teatro como San Martín y yo, que se hicieron acá en la localidad. Hemos organizado y presentado también escritoras, como en el caso de Cristina Loza, con la cual entablamos una cierta amistad. Ella vino a presentar acá en Montemaíz El revés de las lágrimas. Susana Dillon también es una escritora de Río Cuarto, que ahora ya ha fallecido, con la cual también hemos tenido mucho contacto, mucha amistad. Todo comenzó ahí en un encuentro en Río Cuarto. Después ella vino a otro encuentro a Isla Verde, donde ahí concretamos para que ella pudiera estar acá en Montemaíz. Había sido también vicedirectora del Instituto Sagrado Corazón. Entonces ella tuvo como una predisposición especial para poder venir a Montemaíz y estar prácticamente 2 días acá. Otra de las invitadas que nosotros tuvimos y que también presentó trabajos es de ahí de Cruz Alta, desde el complejo museológico de la Cruz Alta, es Gladys Sánchez de Ferroni. Ella había investigado, porque también ya no está más, había investigado muchísimo sobre Liniers, sobre toda la parte museológica de la Cruz Alta, y vino también a exponerlo acá a Montemaíz a través de nosotros. Hicimos la filmación del Gaucho Lizada, que lo hicimos acá, donde es el Basural ahora, en una salida del sol. No sé si todavía se guarda el video porque, bueno, aprovechamos todo. Eso lo hizo Raúl Sabino, más que nada, la composición del video. Y me gustaría, si algún día está, verlo de nuevo, ¿no? Conseguimos un arado mancera, conseguimos un yugo de los que usaban los bueyes, así que... bueno, nos armamos de lo que pudimos conseguir y hicimos un pequeño video con el Oscar Nieva, que era uno de los pocos gauchos que nos quedaba en el pueblo. Con respecto a cuando el museo cumple los 20 años, se unen 3 instituciones para agasajarnos, para hacernos agradecernos, bueno, es el profesorado de Montemaíz y el bachillerato Ada Eva Simonetta y por supuesto también
la municipalidad. Se hace todo acá, todas las actividades se realizan acá en el andén, se le entrega presentes a personas que habían participado de las distintas comisiones que fueron sucediendo acá del museo. Somos socios y fundadores de tres instituciones que hablan de historia y que se nos reunimos todos los años, que es la Junta Municipal de Historia de Río Cuarto, la RIED, que es la Red de Institutos de Estudios Históricos de la provincia de Córdoba, que abarca todo este sector de la provincia de Córdoba, norte, el centro, y los federados del sur de Córdoba y Santa Fe. Realmente, cuando me convocaron en el año 2001 a participar del Centro de Estudios Históricos, me gustó porque yo hace 45 años que estoy en Montemaíz, no soy de Montemaíz, y eso me permitió a mí poder insertarme en la idiosincrasia de Montemaíz, como docente y como familia. La función del museo, en lo que nos concierne a nosotros como docentes, es participar con las escuelas. Es re lindo porque los chicos vamos a las escuelas y los chicos vienen al museo, de acuerdo a los contenidos curriculares de las seños, de los distintos grados y de los distintos niveles. Tenemos todos los niveles porque nos han venido a visitar chiquitos de este jardín, primario, secundario, la escuela especial, el terciario, el profesorado de historia también, y el CENPA, los de adultos. Eso es muy importante para nosotros porque es una manera de transmitirle a los chicos lo que es la historia y la identidad de cómo se originó el pueblo a través de la estación y todo lo demás. Y a la vez también participar un poco como docentes. Y cuando vamos a la escuela, que ya estamos jubiladas, es muy lindo porque la devolución que nos dan los chicos y nosotros es maravilloso. Es muy lindo porque hay una comunicación interactiva entre la historia, porque empezamos con la historia de los chicos, que todos tenemos una historia desde que nacemos, y bueno, es un poquito acercarlos al origen y a dónde viven, a dónde están ellos. Con motivo, por ejemplo, tanto sea de los 70 años o de los 75 años de la Iglesia, que fue el año pasado, siempre hemos participado, hemos hecho exposiciones, tenemos un buen material relacionado a todo lo que es la historia de la Iglesia y hemos participado de todas esas actividades. Y este año fue muy particular, porque este año con la pandemia tuvimos que dar clase a través del museo, pero por internet. Y eso también fue una experiencia muy especial, porque nosotros realmente siempre es participativa, es presencial. Y a nosotros realmente nos encantó porque nos hicieron dibujitos, nos hicieron trabajos y nos mandaron todas por las redes unas devoluciones preciosas, entonces eso también te reconforta. Eso desde el punto de vista docente. Y también nos invitan para ver en todas las aulas las efemérides, también el museo participa muchísimo en eso, y también, por ejemplo, el Centro de Estudiantes del IPEM, cuando cumplimos los 20 años, participaron en pintar. Ellos se involucraron muchísimo en querer hacer algo a la comunidad, abierto a la comunidad. Era un proyecto. Entonces tomaron al museo y vinieron todos los chicos del Centro de Estudiantes a pintarlo. Y eso también a nosotros nos llenó de alegría y realmente fue muy lindo. Tenemos mucho material fotográfico desde esa época. También hemos colaborado con la Biblioteca Popular Mitre y la Secretaría de Cultura Municipal para la presentación del libro de Sebastián Santa Coloma, Estancias en el Límite, Monte del Maíz, Monte Molina. Ese libro nosotros le damos muchísima importancia
porque es la primera vez que se le da visibilidad a los hermanos Talbot. Para nosotros los hermanos Talbot habían sido siempre, figuraban en el libro de Richard Seymour, hablaba de la Monte Molina y de la Monte del Maíz, pero no sabíamos quiénes eran, no sabíamos qué cara tenían, qué habían hecho, cómo se habían desempeñado. A través de ese libro nosotros sabemos por qué Monte Maíz es Monte Maíz, por qué lleva ese nombre, y también sabemos quiénes fueron antes de venir los hermanos Talbot y radicarse acá en la estancia Monte del Maíz, como posteriormente. ¿Qué vida llevaron, qué hicieron después de haberse ido? Nosotros los consideramos verdaderamente primeros pobladores, porque ellos vinieron para poblar. Después fueron otras las circunstancias que tuvieron por las cuales se tuvieron que ir. Pero ese libro para nosotros es muy, muy importante. Los hermanos Talbot son dos ingleses que se decidieron venir a la Argentina a comprar terrenos, a comprar campo. Eran muy amigos de Richard Seymour, habían estudiado en la misma escuela que Richard Seymour allá en Inglaterra, y se encuentran con él, con Richard Seymour en Rosario, cuando ellos vienen desde Inglaterra, y Richard Seymour los invita para que vengan a la Monte Molina, y ahí les cuenta de que él había comprado toda esa cantidad de campo, entonces los incita o les comenta para que ellos compren el campo que está aledaño a él, que era Monte del Maíz. Entonces ellos van a Córdoba, en el Cabildo de Córdoba, compran toda esa cantidad de hectáreas. Digamos que después parte de la Monte del Maíz se vende para que se haga esta estación de tren y se compra también parte de la Monterrey, y entonces que después Monterrey queda como un barrio del pueblo. Digamos que cuando pasa el ferrocarril tienen que tomar un nombre. ¿Cuál toman? Monte Maíz. Y después, otra cosa que hicimos a través de las escuelas fue en el año 2013, que nos conectamos con Rosario. Es una ONG, sería una fundación, que se llama Alta en el Cielo, que hicieron un proyecto a nivel nacional donde todas las provincias le añadían una banderita, un pedazo de bandera. Y se hicieron banderas de kilómetros. Nosotros pudimos traer a Monte Maíz ese año como 5 cuadras de banderas. Fue también, y entonces involucramos a todas las escuelas, eso también lo trabajamos a través del museo. Todo lo que sea a nivel cultura, a nosotros nos interesa porque es una manera de estar conectados. Cuando nosotros vamos a las escuelas, le decimos a los chicos que cuando los padres tengan fotos viejas o que estén por tirar algo o que ya no se use más, que antes de tirarlo, que lo traigan al museo, porque nosotros vamos compilando un poco de objetos, fotos, y bueno, eso con el tiempo, diarios, revistas, colecciones, eso con el tiempo se le da mucho valor, porque un poco que la nostalgia, el recuerdo, y todos tenemos en la casa objetos que nos recuerdan a los seres queridos, y esto sería igual. Entonces nosotros traemos los objetos, los etiquetamos y los resguardamos. Por eso que realmente, como ustedes dicen, somos custodios de la historia, somos custodios de esos objetos que han tenido un uso y ahora quedan ya o han pasado, han sido reemplazados, porque por ejemplo tenemos una línea histórica de los teléfonos, desde el teléfono de la estación hasta los celulares. Han pasado muchísimas cosas y tenemos la línea histórica de la plancha, por ejemplo. También, desde la plancha que se planchaba con carbón hasta la plancha de vapor. Hoy en día, entonces, esa es la línea histórica de cada objeto, donde se refleja el paso de los años y cómo fue evolucionando el hombre, buscando la comodidad, el confort, pero también a la vez trae mucha nostalgia. Do you speak English? Come to LINKS. LINKS School of English. Exámenes internacionales, viajes educativos nacionales e internacionales, clases comunicativas y personalizadas,
Aprende inglés mientras disfrutas de actividades literarias, expresión corporal, música, tecnología, juegos, videos, arte y teatro. Experiencia, calidad y calidez. Come to Links. Profesora Paula Barabaglio, Buenos Aires 2079, Monte Maíz. @Links English 3468 64 64 59. ¿Por qué elegir Monte Maíz English Center? Porque te brindamos experiencias que combinan arte y cultura. Porque disfrutamos del inglés en contacto con la naturaleza. Porque nuestras clases se desarrollan en un entorno cálido que predispone al aprendizaje. Porque te ofrecemos oportunidades únicas para practicar inglés con amigos. Porque la responsabilidad, el compromiso y la calidad nos distinguen. Porque nuestra misión es brindarte el mejor nivel para que seas ciudadano del mundo. Porque amamos lo que hacemos. Porque nunca es tarde para sumarte a un curso de adultos. Porque rendir un examen internacional potencia tus habilidades. Profesoras Alejandra Maero, Nadia Regis y Ana Julia Morel Bullies. Monte Maíz English Center es el lugar. Qué sé yo, venir y jugar con el teléfono, era que prácticamente en el pueblo había muy pocos teléfonos, en mi casa no lo había, y bueno, aquí había un aparataje que era para un chico una cosa absolutamente deslumbrante, ¿no? Porque estaba el teléfono, ese teléfono de pie que se hablaba, se ponía la bocina en la boca y el auricular en el oído, estaba el otro teléfono sobre el mostrador que daba en la pared del sur, un teléfono que era de pared, del mismo sistema pero de pared, y después a ambos lados de ese teléfono están los aparatos de vía libre, que era una cosa sumamente extraña para un chico, inclusive para gente adulta que no sabía cómo funcionaba, pero allí habían una serie tenía unas ranuras medio laberínticas que ahí había puesto unos elementos que eran las vías libres, eran como si fueran postas, que cuando el tren salía de Escalante, suponiendo para el lado de Buenos Aires, el jefe de Escalante pedía la vía libre y desde aquí se la activaban para que él allá pudiera sacar esa posta, la ponían en un aro que la traía el maquinista en la primera, adelante, obvio. Y el maquinista cuando iba llegando la tiraba sobre la plataforma y después en la torre que está allá estaba colgada la vía libre para salir para Isla Verde. Eso era de algún modo la garantía de que asegurarle al maquinista que la vía no estaba obstruida con nada, no había ni animales, ni ningún, nada que pudiera ser peligroso para el paso del tren. Entonces, antes que el tren saliera acá, tenían que pedir vía libre a Isla Verde para poder sacar la posta de aquí y ponerla en el aro para que lo retirara el maquinista. Y esas cosas para un chico eran alucinantes, ¿no? Se llama Monte Maíz porque los mismos consta en catastro que vinieron los agrimensores a toda esta zona a colocarle nombre. Nosotros no teníamos un número, éramos la suerte 31. Digamos que todos estos campos estaban divididos en parcelas y cada uno tenía un número. El gobernador Justiniano Posse decide que todas las parcelas de tierra que tienen un número pasen a tener un nombre. Entonces por eso manda a los agrimensores. Los agrimensores cuando llegan a esta zona, consta escrito en catastro, que no habiendo, a pesar de que no había, había una laguna y que no había, encuentran un monte del maíz. Entonces a esa suerte 31 le ponen Monte del Maíz. Y ahí queda ese desde catastro. Cuando los hermanos Talbo compran la estancia, compran las hectáreas de campo, deciden dejarle el mismo nombre que le había colocado catastro, que era Monte del Maíz. Nos llama el doctor Luis Trote faltaban 13, 14 meses para los 100 años de Monte Maíz.
y había que armar una fiesta, queríamos una fiesta importante. La situación del país era caótica, era social, económicamente, era bastante mala, así que había que, con lo que podíamos, acomodar y hacer una fiesta de los 100 años, que no, es muy importante para una población como Montemaíz, con la cantidad de gente emprendedora que tiene y todo lo demás. Y bueno, empezamos a trabajar en el municipio todos los lunes, se llamó a toda la población a colaborar y a participar. Cada institución llevaba 2 integrantes, por el museo fue Susana Rigiori y yo, después intercambiábamos algunos cuando nos faltaban, así que todos los lunes durante un año, grandes reuniones, grandes discusiones, pero todo de buena manera. Elegir la canción, elegir qué es lo que se iba a dar de almorzar, si era la noche, si era la cantidad de gente que iba a ir, que no sabíamos. Montemaíz cumplió los 100 años con la llegada del tren, que se hizo ahí también un acto muy importante acá en el andén, bueno, donde habían contratado una máquina y 2 vagones de trenes, y bueno, y dentro de los vagones venían los distintos inmigrantes, ya sea italianos, españoles, franceses, alemanes, o sea, de todo el país y del mundo, donde bueno, se hizo un acto acá en el andén y después a la tarde ese mismo vagón y con la máquina llevaban a pasear a los niños y grandes, adultos, y se iba hasta La Borde. Todo andaba bastante bien, hasta que unos 2 o 3 días antes, todos los días reuniones en la municipalidad, a la tardecita, a la noche, en la Secretaría de Cultura, Pabloni, el doctor Luis Mena, todos corriendo de acá para allá para hacer lo mejor que podíamos hacer una gran fiesta, que es lo que queríamos. Y bueno, nos enteramos que viene el gobernador de La Sota a la fiesta. Bueno, te imaginas, el gobernador en Montemaíz, un día antes, 7 de la tarde, se empezó un murmullo de que uno que sí, que no, que viene el presidente de la República. ¿Cómo que viene el doctor Duarte? En ese momento el presidente de la República, el doctor Duarte. El día del centenario fue una vorágine de cosas hermosísimas que vivimos, porque presentamos el libro, era una cantidad de cosas que vivimos. Y ese día en la carpa fue espectacular. No sabíamos hasta poquito antes de que venía el presidente y se juntaron el presidente, el gobernador, el intendente. Sí, realmente fue muy importante. El hecho de que Montemaíz haya salido en todos los medios nacionales y por la venida del presidente, eso fue muy importante para la localidad. Y para nosotros también, porque es parte de la historia, es un capítulo muy importante de la historia de Montemaíz. Prácticamente no dormimos porque tuvimos que hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana, viendo cómo armábamos todo eso. Y después fue mucho más fácil porque ellos traen su gente que acomoda todo en un rato y sabe qué hablar, sabe cómo está la población, hacen algunas preguntas. A mí la gente, los secretarios del doctor de La Sota me hicieron algunas preguntas de cómo la gente que iba a visitarnos, de dónde venían, gente importante, historiadores que nos visitaban. Así que bueno, pasó el presidente de la República por Montemaíz, que fue muy, muy importante para nosotros. En lo personal me emociona porque
o sea, bien, no tenía importante porque yo en esa época era docente, activa, y bueno, y era mucho orgullo que venga un presidente. No sé si todas las veces tenemos la oportunidad de verlo o que venga a la localidad. Bueno, el monumento al general San Martín, el primero que llega a Monte Maíz, es el que después se va hacia los Estados Unidos. Lo pide el gobierno de Buenos Aires, en la figura del presidente, entonces se hace toda una tramitación y el monumento va a Estados Unidos. Se restituye el otro monumento y empiezan a deliberar cómo colocarlo. Digamos, estaban haciendo el pedestal, pero había que ver qué ubicación iba a tener el monumento. Para un señor que vivía lo que ahora es que nosotros le decimos la municipalidad antigua, que él pertenecía a la comisión, no quería que si ponían la ubicación, digamos, ponían el monumento, que la cola no diera la casa de él. Porque para él era una falta de respeto que la cola diera la casa. Bueno, se reunían, deliberaban, a ver quién podía decidir cómo colocar ese monumento. En una oportunidad se reúnen todos en un lugar, en un bar, empiezan a discutir, empieza a ser tan acalorado que hasta sacan las armas y tienen que llamar a la policía. ¿Por qué yo sé todo esto? Porque el comisario era un tío mío, Pedro Reggioli. Él se asusta un poco y pide ayuda o pide refuerzo a Belville. ¿Qué pasaba en Belville? Bueno, en Belville estaban los superiores, más un agente de policía que era mi papá, que recién comenzaba él a estar dentro de la policía. Entonces él se refiere, cuando él ve que lo que tienen que hacer es desde Belville bajar a Monte Maíz por todos estos disturbios, él se acerca a su superior y le dice: mire, a mí no me manden a Monte Maíz, no me lleven a Monte Maíz, porque ahí ese es mi pueblo, todos los que están involucrados en ese problema con el monumento son mis amigos y el comisario es mi hermano. Dice, entonces yo no, el primero que subieron arriba del camión, ¿a quién es? A mi padre. Bueno, él por supuesto que tuvo que acatar la orden de lo que le decían sus superiores. Entonces, bueno, llegan a Monte Maíz y empiezan a llevar detenidos, donde ya estaba la comisaría donde está ahora, que es toda esa manzana, toda la manzana era de los Reggioli. En la esquina de San Luis y Salta, ahí vivía mi abuela y mi mamá, que hacía muy poco que estaba casada. Entonces mi mamá miraba por la ventana cuando venían trayendo a todos los detenidos hacia la comisaría. Y mi mamá dice, en un momento mira así y dice, no, imposible que mi marido esté acá, si mi marido está en Belville cumpliendo su servicio allá. Bueno, después que se aclaró todo, que llevaron a todos a la comisaría y se aclaró que bueno, todo había sido, siempre mi papá comentaba y mis tíos también comentaban que se había mezclado la cuestión del monumento a San Martín más la parte política. Entonces por eso fueron también tan acaloradas las discusiones. ¿Cómo se soluciona el problema y por qué el monumento hoy está colocado como está? Se llama al Instituto Sanmartiniano, vienen desde el Instituto Sanmartiniano y les aclaran. Ellos no tienen nada establecido cómo tiene que ser la ubicación, pero ¿qué les dicen? Que aconsejan que el general, como está señalando, hacia los Andes. Entonces, bueno, votaron. ¿Qué moción ganó esa? Porque otros querían que se colocara mirando hacia la calle Córdoba, porque en aquella época era la avenida Córdoba. Entonces yo pensaba, la gente pasa por la avenida, entra por la avenida Córdoba y desemboca directamente donde está el monumento. Pero ganó la moción hacia los Andes, en lo que el general señalara hacia los Andes, por eso está colocado de esa manera. Mira, empezaron a poner la piedra fundamental en el año 44 y recién lo colocaron en el año 52, digamos que va a cumplir ahora en diciembre los 68 años de estar colocado el monumento.
Pero bueno, tuvieron todos esos inconvenientes, ¿no? Que el primero que llega a Montemaíz, porque llega desarmado, es todo hueco, lo único que tiene macizo es la cola, entonces y está atornillado de las dos patas de atrás. Eso llega en cajones. Primero están en un galpón, que es ahí donde hoy está la del señor Martino, pertenecía a ese galpón, y después en la de la casa Priavicini. Y después recién se coloca en el año 52. Si no, tendría que haber estado colocado en el año 50, porque la finalidad para eso se había comprado, para que a los 100 años del fallecimiento del general San Martín fuera colocado. Se fueron dilatando tanto las cosas que, no porque no se lo hayan devuelto, sí se lo habían devuelto en el año 49, ya estaba devuelto. El padre Raúl en sus revistas, en La Antorcha, lo cuenta, y dice que sí, que ya estaba acá el monumento. Pero no habían terminado la parte de albañilería, la parte del pedestal. El que llegó primero ahora está colocado en la Avenida de las Américas, en el centro del Padre, en Estados Unidos. Junto con creo que hay de Bolívar también habían colocado, digamos, le habían hecho homenaje a los héroes americanos. Entonces por eso querían algo sobre San Martín. ¿Cuál es el modelo más importante y todo? Es el modelo Daumas, que es el que tenemos nosotros. Es muy importante saber la historia, porque una persona desde que nace tiene historia. Ya sea desde que nace, la foto, toda su línea histórica. Y yo pienso que un pueblo, una ciudad, también tiene que entender, entonces hay que cuidarla y nos tenemos que interesar y involucrar, porque es la identidad, es lo que nos identifica ante los otros pueblos, las otras ciudades, y es lo que le vamos a dejar a los chicos, al futuro. Para que las nuevas generaciones sepan cómo nació esto, cómo se formó toda la Argentina, que la mayor emigración de emigrantes del mundo italiano, la mayor cantidad que salieron de Italia vinieron a parar a Argentina. Somos el primer país en el mundo que tiene la mayor cantidad de emigrantes italianos, además de españoles, viste que hay libaneses. Yo creo que siempre hay que partir de la historia, de lo de uno, digamos, la parte personal, creo que hay que... Y después, en este caso, nosotros tendríamos que conocer bien dónde estamos viviendo. Bueno, yo estoy viviendo en Montemaíz, cómo es, qué características tiene, qué idiosincrasia tiene, cómo surge Montemaíz como pueblo. Y después, recién, qué es lo que se está haciendo mucho ahora y me parece sumamente interesante en las escuelas. Se parte de lo conocido para ir hacia lo desconocido. Digamos, yo tengo el pueblo, la provincia, la nación, bueno, y después estoy insertado en el mundo. Que es lo mismo que en lo personal, digamos. Yo tengo que conocerme primero mi historia, a mí mismo, para después poder entender, comprender el resto. Si no, siempre se hace muy difícil. Si uno no comprende lo cercano, es muy difícil poder comprender lo lejano. Te tiene que gustar mucho la lectura, la investigación, el querer saber las cosas, el por qué el origen de esto, el por qué a lo mejor, qué es lo que te lleva a veces después a investigar, por qué el origen de esta máquina de escribir, cómo es, por qué fue, por qué se llevó a cabo. Bueno, a mí me pasa con la historia, sobre todo con la historia de Montemaíz. Yo cuando encuentro algún material sobre Montemaíz, sobre el Montemaíz antiguo, a mí me atrapa, me apasiona. Qué sé yo, vez pasada a mí me dieron unos periódicos del año 30 y todo relacionado a Montemaíz. Me parece fabuloso ver escrito lo que uno a lo mejor escuchó oralmente. Yo, por ejemplo, lo del monumento a San Martín, lo escuché prácticamente desde que nací, porque mis padres contaban esas cosas. Ellos después de haber vivido acá en Montemaíz, se van de Montemaíz. ¿Y qué hacían? Repetían, contaban las historias, las cosas que habían sucedido acá. Entonces uno te queda todo eso y vos querés saber si realmente, yo decía, a ver, ¿cuánto de esto hay de verdad? ¿Cuánto pasó y cuánto no pasó? Gracias a Dios, el padre Raúl, en las revistitas Antorcha, él contaba todo. Lo social, lo político, lo que iba pasando, lo que no iba pasando. Entonces uno ahí encuentra todo lo que pasó en esas épocas en Montemaíz. Eso me parece hermoso, poderlo leer, poderlo tener, poderlo investigar, poderlo estudiar. Y con respecto a
a chicos que quieren intervenir o que nos ayudaron en el museo y que los metimos en el museo de Presto, nos llevamos primero a Sacha Schmecker. Sacha Schmecker, ¿viste? Muy particular, un estudioso de aquello, y me acuerdo que en los 100 años de Isla Verde estaba sentado en la punta la señora Susana Dijon, 85 años, tranquilamente. Y yo estaba de acá sentado a la derecha y el Sacha Schmecker a la izquierda. Entonces empezaron, no, porque el cine, esto salió del cine. ¿Qué les gustaba a los dos? Sean Connery. Tanto al pibe que tenía 14 años como a la señora que tenía 85, no, al mejor actor para mí es Sean Connery. Dice, no, mirá, ¿en qué se ponían de acuerdo hablando en un almuerzo ahí de los 100 años de Isla Verde, ¿no? Y después tenemos a Valentín Santa Coloma, que también, Valentín, a donde iba, porque ahora ya no, pero en el Venado Tuerto fuimos los dos solos, yo y él, que fue con fiebre, fue con gripe, lo mismo nomás iba. Y no, cuando habla, porque pegábamos también, joven, pero que hablara y tiene capacidad, y muy bien, Valentín, muy, además que ahora está en Córdoba, medio los abandonó, pero sigue estando de Córdoba, sigue estudiando abogacía, escribanía, estuvo un año estudiando unos 6-7 meses en España, no, una máquina Valentín. Y como eso necesitamos mucho, jóvenes, medios, de todas clases de personas necesitamos para que cuenten historias y que vayamos recopilando todo lo antiguo y todo lo que viene, ¿no? Porque cambia esto de un día para otro, no se puede creer. Mirá, quiero agradecerle muy especialmente a Trentini, a Eudoro Trentini, a Miki Massaro, que ya no está con nosotros, pero un gran colaborador. Y vos le decías, vamos mañana a la varilla, vamos a San Pacho, vamos a San Pacho, vamos a Venado Tuerto, va a Venado Tuerto, no tenía problema. Y como él, italiano, entonces siempre había alguno del grupo de 80, 100 que somos en los grupos de historiadores, siempre alguno italiano, algo por el estilo, donde él se sentía bien a sus anchas hablando de su Italia natal, ¿no? Así que la familia también, Isabel también colaboraba mucho con nosotros, así que una gran pérdida de Miki.